Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? En el video pasado estábamos hablando de la contextualización, la importancia de contextualizarse o de entrar en contexto para aprender el idioma, de cómo el contexto debe ser relevante, si no la retención del idioma o sí, el aprendizaje es menor. Había puesto un ejemplo de mi papá. Mi papá, como para representar el caso natural de lo que es la contextualización. Estuvo sumergido en el contexto meses y empezó a hablar. Era relativamente fácil porque es un idioma que comparte ciertas similitudes con su idioma nativo. Al ser ambos lenguas no romances, se le hizo más sencillo que sucediera en ese lapso de tiempo. La idea no es que alguien escuche esa historia y diga, ah, wow, entonces me voy 3 meses. No, no, que podría pasar, pero no. Entonces, ¿cómo hago yo para generar ese efecto? Había mencionado también que eso sucede en las lecciones. ¿Sí? En las lecciones de idiomas, las lecciones están contextualizadas. La realidad es que no podemos quedarnos solamente con eso. ¿Y cómo hago yo para generar ese efecto de la contextualización? Bueno, imaginemos que yo quiero aprender Swahili el día de mañana. Yo no voy a ir a África necesariamente para aprenderlo. O quizá no me es posible ir a África al principio para aprenderlo. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para aprender ese idioma, entrar en contexto, que sea relevante y y aprender efectivamente, que sí, aprender efectivamente, ¿no? Para esto hay que tomar en cuenta lo que ya venimos aprendiendo acerca de cómo se aprenden los idiomas, las habilidades básicas, la decodificación, la importancia de decodificar el idioma, lo que pasa en mí cuando aprendo el idioma, lo que pasa a nivel cognitivo, neurológico, neuroquímico, todos esos factores que influyen. La parte de la amígdala, muy importante para este tema de la contextualización, la parte de la amígdala, porque si hacemos una mala combinación de estos elementos, se va a activar. Por ejemplo, yo había dado unos consejos con lo de las habilidades, un consejo de música, que en mi situación personal, en el contexto de mi casa, por ejemplo, de mi hogar, en donde yo crecí, para mí la música era en inglés. Entonces ya ese era mi contexto natural. Yo crecí en un contexto así. Música en español para mí era música de viejos. Entonces, naturalmente, si yo estoy desde una temprana edad expuesto a música en inglés, que es el idioma en el que me convertí bilingüe a temprana edad, claramente va a tener un efecto. La música cuando era niño a mí me gustaba. Ya nada más porque estudié en inglés ya era más fácil que me gustara. Si yo el día de mañana quiero aprender Swahili y me pongo a escuchar pura música en ese idioma, que no me gusta necesariamente, si de verdad no me gusta la música, si no conecto con ella, entonces ¿qué va a pasar? Que me va a estresar hasta cierto punto. Sobre todo si hago una sobreexposición. Porque si yo empiezo a escuchar música que no necesariamente me gusta, pero tengo un objetivo, 15 minutos, 20 minutos, está bien. En ese momento puntual estoy en un contexto, estoy agregando algo a mi vida, está bien. Pero si yo me pongo a escuchar 4 horas, 6 horas de música, o dejo de escuchar música en cualquier otro idioma que a mí me guste, para escuchar solamente música en Swahili, y de verdad no me gusta, no me llega a gustar, entonces se va a activar y todo lo demás va a empezar a jugar en contra. Entonces, cuando buscamos contextualizarnos para aprender, tenemos que entender que hay dos tipos de contexto. El que está en la clase, que sería el contexto de las habilidades la interacción explícita o la interacción, o no la interacción, pero el aprendizaje. El aprendizaje explícito, que es el de estudiar. O sea, si voy a aprender vocabulario en Swahili, tiene que tener un cierto sentido, una cierta coherencia con algo. Si voy a aprender a decir frases en Swahili, tienen que tener cierta coherencia, me tienen que ser útiles. Que ahí íbamos a los contextos de las unidades en los libros de idiomas.
en el restaurante. Entonces el vocabulario es de la comida, las frases son de pedir comida y entonces en la vida real eso me sirve porque si voy a un restaurante en el que uso ese idioma, entonces puedo desenvolverme. Y ese es el contexto en la parte, en el aprendizaje explícito. ¿Qué nos puede estresar? Volviendo al mismo ejemplo que había puesto de esta unidad de la energía, tú le enseñas un idioma a alguien con energía y no... Dígame si son personas que no les gusta la ciencia y les vas a hablar de energía eólica, centrífuga, geotermal, que quizá les parece interesante, pero quizá no. Entonces ya el contexto va a generar un estrés, ya el contexto puede y activa la amígdala. Y le enseña las palabras y no tienen una relevancia. Y es como... Entonces el contexto en cualquier caso puede generar ese estrés y puede activar esto. Y no queremos eso. En la parte del aprendizaje implícito, si yo me rodeo de algo que no me gusta, que me estresa, entonces algo que puede ser muy bueno, que por lo menos en mi caso personal fue muy bueno, para otra persona puede ser hasta dañino. O sea, allí viene que cada uno tiene que encontrar su propia manera de aprender, su propia manera de aplicar todo esto. Entonces, formación muy general, pero la aplicación es específica. Y la manera de contextualizarnos al no estar en el país, pues esto venía, ¿cómo hago yo si quiero aprender Swahili? No puedo ir para allá, o si lo quiero hacer simplemente desde donde yo estoy. Bueno, tenemos que buscar ciertos elementos que puedan agregarle a nuestro día a día ese idioma. Pasar, yo lo digo así, así como en simple, pasar una parte de nuestra vida a ese idioma. Por ejemplo, yo estoy aprendiendo italiano, entonces Google Chrome para mí está en italiano. Toda la computadora no, todo el sistema operativo no está en italiano porque, bueno, yo uso la computadora para trabajar. Si un día me encuentro un aprieto, un apuro en el trabajo y necesito acceder a una configuración, algo así, no sé dónde hacer clic porque no domino el italiano, entonces no entiendo todo y no me acuerdo exactamente dónde está cada cosa en la computadora. O sea, si tengo una hora de mi vida para hacerlo, bueno, estoy aprendiendo. Pero al mismo tiempo, quizá en mi día a día no puedo invertir una hora porque ahora soy adulto, ya no soy niño, no puedo de verdad estar viendo en el teléfono todas las opciones y pasar 2 horas, 3 horas viendo todas las opciones. No, ahora soy adulto, entonces no puedo darme el lujo de agarrar el tiempo que es para preparar la comida, tiempo para trabajar, para un descanso responsable, para atender otras responsabilidades. No lo puedo dar en estar explorando la computadora todos los días. Me va a restar tiempo, me va a causar estrés. Entonces, Chrome está en italiano. Ya eso es un contexto. O sea, hay diferentes partes de nuestro día que pueden cambiarse al idioma al que le estamos apuntando. ¿Y cuáles son las partes de nuestro día? Bueno, todo con lo que interactuamos en la vida diaria. Televisión, series, películas. En mi caso muy particular, videojuegos. Em, Obviamente no es mi caso muy particular, a mucha gente le gustan los videojuegos, sin embargo, muchos estudiantes llegan y, no, yo no juego videojuegos, yo no tengo tiempo para eso, está bien. Sin embargo, el que sí, bueno, eso es una parte de tu vida, la puedes pasar al idioma, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo hago para pasar el juego? Lo juegas como se jugaba antes se jugaba así. Bueno, nosotros lo jugábamos así. Siempre, a veces me pregunto, ¿cómo habría sido ser un niño jugando Zelda en un país donde Zelda está en tu idioma? ¿Qué tan rápido pasaban ellos Zelda? No sé, para mí la verdad la experiencia de haber jugado esos videojuegos sin hablar el idioma y leyendo cada cosa y tal, no tiene precio. Y por eso la repito. O sea, me gusta jugar así, me gusta jugar sin entender, yendo todo, leyendo todo y tal. Igual no me meto en ese estrés porque sé que si me genera mucho estrés, entonces no voy a funcionar. Pero los videojuegos pueden ser un contexto, la música, todo lo que tenga que ver con entretenimiento, siempre que no nos vaya a generar estrés, puede ser un contexto en el que estamos en el idioma. Mientras ese contexto nos dé una motivación para, para usar el idioma allí, está bien. Es decir, el videojuego, en mi experiencia personal, era uno de mis contextos. O sea, yo no necesitaba entender el idioma con la música. La música la disfrutaba ya.
estaba en otro idioma y quizás hasta eso era parte de lo que disfrutaba. El videojuego era lo que activaba esa necesidad de sobrevivencia de usar el idioma. Es decir, lo que vivió mi papá con Francia, yo lo viví con los videojuegos. Y lo vivimos muchos de nosotros con los videojuegos. No soy el único. Entonces, activar esa necesidad a través del contexto es muy útil, pero no siempre es posible. O sea, no siempre la contextualización va a llevar a activar la necesidad de sobrevivencia. No siempre es posible hacer eso, por lo menos en un contexto con la música. ¿Qué habilidad de sobrevivencia tienes allí? ¿Cómo activas la habilidad de sobrevivencia? Allí el contexto va a ser beneficioso en otro sentido, como que cada palabra nueva que vas entendiendo, de las canciones que te vas aprendiendo, a lo que reconoces una palabra, a lo que reconoces algo, eso va a generar una respuesta de dopamina con la recompensa. Entonces, ok, pero ¿dónde está la habilidad de sobrevivencia? No se va a activar. Entonces, claro, el que le guste los videojuegos, que esté viendo esto, los videojuegos son un contexto muy particular porque para pasar el videojuego, para atravesar el videojuego, necesitas el idioma en una buena parte o para atravesarlo más rápido, para pasarlo más rápido. En cambio, hay otros contextos, otras cosas que no nos van a generar eso. No quiere decir, por lo menos, que no podemos aprender vocabulario y expresiones de cocina y cuando vamos a cocinar, cocinamos en ese idioma. Recetas en ese idioma y cuando estamos cocinando, estamos leyendo la receta en ese idioma. Todo esto esto viene, o sea, ya el video pasado hablamos de contextualizarse y estos son maneras, ¿no? Mejores prácticas, consejos para contextualizarnos, cómo contextualizarnos y diferentes efectos que puede tener esta contextualización. Yo particularmente con los estudiantes privados trabajo una inmersión simulada. Yo simulo un programa de inmersión. Hay una empresa, no sé si la conocen, que te ofrece viajes, te ofrece clases del idioma, pero con viajes. Entonces tú vas al lugar y aprender el idioma allá, como con una especie de programa de intercambio y demás. Eso es un programa de inmersión. La inmersión, por lo que estamos viendo de la contextualización, es lo que te hace, lo que te ayuda a aprender el idioma de una manera muy natural. Entonces esa inmersión hay que simularla dentro de lo posible. O sea, si yo quiero aprender Swahili viviendo en Argentina, tendría que irme a algún lugar donde haya, no sé quiénes hablan eso. No quiero decir que los nigerianos hablan Swahili, pero los nigerianos son los más cercanos que yo he visto aquí hacia africanos. Entonces, la verdad no sé nada. Pues, agarré el ejemplo de Swahili por esta mentora de idiomas que tiene rato que me inspira, con la que me identifico, su historia personal y demás, porque ella aprendió ese idioma. Una eslovaca, creo que es en español. Ella es de Eslovaquia. Aprendió Swahili. Es uno de sus 9 idiomas. Swahili. Bien. Entonces, hay que contextualizarse. Otra manera de contextualizarse son libros, novelas, ¿sí? De algo que te interesa. O sea, tenemos que recordar, cada contexto que abordemos tiene que ser algo que a mí me guste. Si eres una persona que no le gusta cocinar, no agarres las recetas en inglés. No, no te lo recomiendo. Quizá te termina gustando cocinar porque te propusiste hacer comida, leyendo recetas en el otro idioma. Y bueno, pero si ya de por sí no te gusta y te estresa en tu propio idioma nativo, imagínate en otro idioma. No sé, no creo que va a funcionar mucho. Pero es eso. ¿Qué otra idea para contextualización hay? ¿Algo más relevante que hablar con respecto a la contextualización? Libros, videojuegos, música, series, películas, situaciones de la vida real, cosas con las que interactuamos. Y hay algo más que decir, ¿no? Este pasar la vida al idioma tiene un efecto en el que cada, cada ambiente, vamos a llamarlo ambiente, cada ambiente en el que interactúo con el idioma se va a convertir en un contexto en sí mismo. Por ejemplo, yo y el japonés. Yo estoy usando principalmente Duolingo para aprender japonés.
Quizá no es lo mejor, pero yo tengo mis objetivos específicos. Siento que ayuda con ciertas cosas. Y más que nada, lo usé para los silabarios. Sin embargo, a mi propia manera me está ayudando de otras formas. Porque yo no estoy usando Duolingo nada más. Duolingo vendría siendo como mi aprendizaje explícito. Sin ser el mejor tipo de aprendizaje explícito, viene siendo como mi aprendizaje explícito. ¿El implícito cuál es? El anime. Hace 2 fines de semana estaba viendo anime, con los subtítulos en portugués, y ya empecé a reconocer palabras. Adjetivos, sustantivos, pronombres demostrativos, expresiones. Y eso, allí hay dopamina. Reconocí esto. Bueno, en un momento más que dopamina me molesté porque los subtítulos decían una cosa que no estaban diciendo en japonés. Y bueno, y pasé los subtítulos en inglés a ver si es que lo tradujeron mal en portugués. Y no, en inglés está mal traducido, todo está mal traducido, entonces. Pero Duolingo es un contexto en el que yo, usando Duolingo, proceso el japonés de una manera. Fuera de Duolingo, no me acuerdo, porque Duolingo es el contexto. La vida no es Duolingo. Entonces, Duolingo sirve cuando lo estás llevando de Duolingo a otro lado. Ese tipo de apps va a servir si lo llevas de esa app a otro lado. Pero si no la llevas de allí a otro lado, si no, yo le llamo eso porting the learning. Lo que pasa es que hacer un port en, en español no sabría decirlo. Es una cuestión que se hace en informática, de crear un port, traspasar no se siente igual. Pero bueno, traspasar el idioma, es traspasar ese aprendizaje a otro contexto. Y por eso es que es importante entender que cada ambiente en el que interactuamos es un contexto, porque luego hay que crear como un ecosistema de ambientes con los que estamos interactuando, ecosistema de situaciones con los que estamos interactuando. En Duolingo, en el anime, de repente, que ahora al cocinar, o a la música, voy a escribir ahora en el idioma, voy a hacer caligrafía, etcétera. Esas cosas se empiezan a conectar y allí es donde esa inmersión empieza a dar lugar. Obviamente el mejor tipo de inmersión es una inmersión en la que tú te puedes comunicar en el idioma. Volvemos a lo mismo. ¿Cómo te vas a comunicar en un idioma que no has decodificado todavía? Si tú encontraras una manera de decodificar el idioma rápido, como ya lograr un buen nivel de decodificación, claro, empezar a hablar en el idioma sería muy útil. Por eso es que les pasa tanto a tantos estudiantes que se pueden comunicar en clase y fuera de la clase no se pueden comunicar. En la clase sí, entre los compañeros de clase sí, con al teacher lo entiende, al instructor lo entiende. Fuera de allí no saben, porque es un contexto. Entonces, por eso es que hay que llevar de esa situación de aprendizaje, ese ambiente, hay que llevarlo al aprendizaje implícito y se conecta lo que vi en este ambiente, lo que vi en esta situación de aprendizaje con las otras situaciones que son de aprendizaje también. O sea, ese aprendizaje implícito es ese aprendizaje implícito, esa música, esa serie de televisión, ese videojuego, ese libro que te estás leyendo, es un aprendizaje implícito. Tendría que ver bien si el caso, por ejemplo, el ejemplo de cocinar en el idioma, si sería aprendizaje implícito o explícito. No sabría decirlo exactamente bien, pero no importa. Al final es esta misma idea de conectar las situaciones. Una sola situación no te va a dar resultado. Es cuando conectas todas las situaciones que te da el resultado. Una vez que ya llegaste a un nivel de decodificación que tú puedes usar tu
el idioma o lo poco que llevas del idioma. Hay dos cosas que puedes hacer para comunicarte, para practicar el hablar. Uno es algo que yo no sabía que hacía hasta que no vi a esta mentora de idiomas, hasta que no la escuché a ella decirlo. Y que curiosamente ella también lo hizo sin saber que lo hacía. Y, y la otra es algo muy obvio que ya mencioné cuando mencioné de cómo podemos practicar la escritura. Reddit, Threads, esto, lo otro. Hay escritura y hay comunicación. Hay escritura y hay comunicación. Es la autoconversación, self-talk, hablarse a sí mismo, pensar en voz alta, porque estás gesticulando, estás pronunciando, estás hablando. Todos tenemos un diálogo interno, o sea, ya todos hablamos de cierta manera con nosotros. De verdad, hay pocas personas que piensan en cosas como bicicleta, bombilla, escritorio, bobre. Pocas personas piensan así. La mayoría de nosotros tenemos un diálogo interno. Si exterioriza ese diálogo interno y hablas contigo mismo, así estés hablando mal, estás hablando. Hay apps, yo ahorita estoy probando una app que te conecta con nativos del otro idioma que tú quieres aprender en base a que tú puedas enseñarles el idioma a ellos que ellos quieren aprender. Es decir, si yo hablo español como idioma nativo, me puedo conectar con gente que hable italiano como idioma nativo que quiere aprender español, con gente que hable japonés como idioma nativo que quiere aprender español, y así. Eso está muy interesante, la app está muy bien diseñada, me parece a mí. Y nos permite comunicarnos también. Pero volvemos a lo del contexto que te puede causar estrés. Si tú estás en el contexto que te vas a comunicar, no te logras comunicar y te estresas y te sientes que hiciste el ridículo y te humillaste, el contexto en el que te estás metiendo te está generando estrés. No es la idea. Entonces hay que tener como mucho cuidado con todo lo que ya sabemos que pasa en nosotros cuando empezamos a incurrir en estas actividades. Y por eso yo siempre recomiendo, ¿cómo es que se dice? Bueno, no sé, no recuerdo la expresión, pero hacer todo con calma, no hay apuro, a menos que realmente tengas un apuro, bueno, y allí dale con todo. Pero eso no, con calma, no hay apuro, o sea, no hay un apuro de verdad, ve aprendiendo una cosa, ve pasando un contexto, ve agarrando de aquí, ve agarrando de allá, que vaya creciendo todo como orgánicamente, empecé con esto, luego seguí con esto, y en 2 meses ya tienes 4, 5, 6 situaciones que ya están todas en el idioma, y, ajá, bien. Pero si empiezas con todo de una vez, estrés. Porque aparte el cerebro se cansa. Mientras más diferente es el idioma, mientras menos está acostumbrado, el cerebro se va a cansar. Se cansa, queda agotado, como te mareas. Ya llega un punto que te marea. Pero bueno, yo creo que ya eso es todo lo que tenía que decir con respecto a la contextualización, con respecto a las ideas de cómo contextualizarse, los diferentes contextos que nos pueden generar, que hay que prestarle atención, que la importancia de simular esa inmersión, de simular esa verdadera contextualización, esa contextualización que, o sea, porque seamos honestos, hace 2000 años, ¿cómo aprendías otro idioma? Hace 1000 años. Tenías que ir al lugar. Llegaba alguien del lugar y te iba enseñando, te enseñaba de a poco. Pero al mismo tiempo, ¿por qué ibas a aprender el idioma de esa persona? O sea, a menos que fuese el contexto ese que hablé en el otro video de la pareja, no había necesidad de sobrevivencia. No habían- Hoy en día podemos hacer todas estas cosas y bueno, es muy fácil contextualizarse, es muy fácil simular una inmersión. Así que bueno, hasta aquí llega este video, ya que lo otro que era. Si no llega hasta aquí, a ver. Sí, sí, así que bueno, espero les haya gustado. Cualquier duda que tengan con respecto a la contextualización, si quieren hacer algún tipo de comentario con respecto a eso, u otra cosa, cualquier duda, pregunta, no quieren comentar, pero me quieren escribir por privado, bienvenida sea, con mucho gusto la respondo. Que estén muy bien, hasta la próxima.